Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ale. Hoy vamos a dar inicio a un webinar organizado por Orlosh. Este webinar consta de 5 partes donde vamos a tratar, el objetivo nuestro es ver un poquito los trucos y consejos que podemos brindarles sobre algunas de las cirugías de columna mínimamente invasivas, y van a ser 5 viernes consecutivos. Quiero agradecer a Orlosh, a Johnny y a Marina especialmente por la ayuda que nos dieron en organizar esto y por la invitación. Y bueno, Alejandro, que es un amigo, es un excelente cirujano y es alguien de que yo he aprendido muchas de las cosas de cirugía mínimamente invasiva. Y ahora van a ver su charla, yo tuve la posibilidad de ya verla y la verdad que es espectacular y sigo aprendiendo, así que en un rato van a poder disfrutar de su charla. Ale, bueno, yo te voy a dar el inicio a vos. Les pido que presten mucha atención, esta charla es espectacular. De verdad les digo, presten, la colocación de tornillos percutáneos parece simple, pero tiene sus truquitos y bueno, Alejandro ahora ya me los va a deslumbrar porque está re buena la charla. Adelante, Ale. Bueno, gracias, Fede, por la introducción. Los objetivos de esta charla van a ser bastante básicos. Es compartir un poco nuestra experiencia y algunos consejos del aprendizaje con el uso de tornillos pediculares. Tratar de usar algunos consejos para evitar complicaciones, que nos parece muy importante. Tratar de darles algún tipo de sistematización de cómo solucionar las complicaciones más frecuentes y tratar de desarrollar algunas prácticas que, como dijo Fede, hagan más amigable la cirugía mínimamente invasiva. Esta charla tiene algunas limitaciones. La primera es que vamos a hablar de tips and tricks relacionados con la técnica bajo radioscopía. Muchos de estos puntos no aplican a quienes tienen navegación. Entonces, esto es una limitante importante de lo que vamos a hablar ahora. Nos vamos a limitar solamente a tornillos torácicos y lumbares, no vamos a abarcar tornillos ilíacos percutáneos y no vamos a abordar en absoluto ni las indicaciones, ni cuándo usarlo o cuándo no usar estos tornillos percutáneos. En realidad, antes de empezar a solucionar problemas, deberíamos intentar evitar complicaciones. La primera complicación, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que ver bien. Como dijo Fede, hay cosas sencillas. Tenemos que tener una buena radioscopía, que el radioscopio pase fácil en el frente y en el perfil. Ustedes piensen que después en la cirugía eso va a ser más complejo. Y tenemos que ver que no haya obstáculos. Como ustedes ven en el slide de la izquierda, cuando vamos a poner un tornillo pedicular ilíaco, nos encontramos que nos queda justo el borde del apoyo en el campo. Entonces tenemos que verificar eso, no nos cuesta nada. Y, como dijo Fede, estar en todos los detalles del posicionamiento, de dónde van los apoyos y que veamos bien en la radioscopía antes de comenzar. También es importante un posicionamiento cómodo del monitor de radioscopía. Como ustedes ven en este video, el monitor está ergonómico para los dos cirujanos, de forma tal que no tengan que girar la cabeza de manera molesta cada vez, porque eso nos cansa, nos obliga por ahí a forzar la mano. De esa manera los dos vemos de manera cómoda el monitor y eso disminuye la incidencia de complicaciones porque trabajamos más cómodos. Y una última cosa que se las menciono porque nos ha pasado, tenemos que tener cuidado con los campos quirúrgicos. Los campos quirúrgicos, por más que pongamos tornillos pediculares mínimamente invasivos, tienen que ser amplios porque en general el tomabarra en los montajes largos entra por fuera o entra alejado de las torretas. Y si pusimos los campos muy cerca, por ahí tenemos que meter la barra en una zona que o está cubierta por campos o aún peor, no preparamos con esterilización preoperatoria. Entonces tenemos que tener esa mínima precaución. Otra cosa importante cuando hablamos de visualizar es el límite proximal. El límite proximal es muy variable, depende de la anatomía de los pacientes, de cómo es el sagital, porque en el perfil siempre vemos las lesiones y siempre vemos las vértebras, pero lo que es muy importante es ver los pedículos en la radiografía AP de columna. Mejor que eso no vamos a tener. La radioscopía no nos da mejor visualización que la que vamos a tener de los tornillos, de los pedículos en el AP. Hay que acordarse que los tornillos pediculares se colocan en la incidencia de frente y se trabaja en la incidencia de perfil. Este caso que ustedes ven a la izquierda, una señora con una fractura, con una cifosis importante. Esta es la radiografía
de columna torácica de frente, donde realmente por encima de T7 hay una muy mala visualización de los pedículos. Esta paciente, si eso es lo que vemos en la radiografía, esto es lo que vemos en la radioscopía. Como ustedes ven, vemos menos que en la radiografía. Este es un procedimiento que uno debería plantearse abortar porque no vemos los tornillos, los pedículos para poder colocar los tornillos. Esa es una manera de evitar complicaciones. Otra manera es evaluar correctamente el plano sagital. En la izquierda, ustedes ven una paciente con una cifosis muy marcada. La cifosis nos plantea dos desafíos muy particulares. Uno es tratar de ver los pedículos en el frente. Tenemos que inclinar muchas veces mucho el equipo de radioscopía para visualizar los pedículos. Es difícil angular la mano. Muchas veces el equipo tiene un límite que podemos angular. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Y que con esa cifosis es muy difícil pasar la barra. La barra algunas veces tenemos que hacer maniobras como colocar la barra invertida, llegar al ápice, girar la barra, enhebrar los tornillos proximales. Eso nos expone a que se suelten las torretas, a que no lo podamos hacer. Entonces hay que tener en cuenta el plano sagital y especialmente en las espóndilos de alto grado. Como ustedes verán en esa imagen, es una espóndilo L5S1. Nosotros pensamos muchas veces que al usar una torreta alta vamos a enhebrar la barra y vamos a reducir ese espóndilo. En general lo que hacemos es un pull-out del tornillo de L5 o algunas veces ni siquiera podemos pasar la barra. Entonces hay que tener esto en cuenta porque no solamente colocar los tornillos pediculares, sino estar seguros que lo podemos hacer de manera segura y satisfactoria. Esta es la radiografía postoperatoria inmediata de la paciente que les mostré al principio. Les voy a comentar cuál fue el error técnico en esta paciente, pero si ustedes miran en las radiografías, esta paciente terminó con un tubo de tórax. Es decir que, como dijo Federico, es muy importante tomar las precauciones para la seguridad de nuestros pacientes. Ya entrando en los problemas, nos puede pasar que tengamos algún tipo de dificultad en canular los pedículos. En la radioscopía de la izquierda vemos la aguja en el pedículo L5, que nos parece que está muy bien colocada, pero vemos que en la radioscopía de perfil la aguja está en el foramen. Ese es un posicionamiento de una aguja iniciadora inaceptable. Tenemos que retomarlo y tenemos que analizar cuáles son las principales causas. En general, si nos pasó eso, es porque tenemos mala visualización de radioscopía. O no vemos los pedículos, o no respetamos los templates paralelos, pero algo de eso suele haber. Puede pasar, ya lo dijo Fede, que la apertura de la fascia sea insuficiente. Si la fascia no está bien abierta, es muy difícil direccionar las agujas iniciadoras. Estamos peleando y estamos haciendo fuerza todo el tiempo por eso. Entonces, eso puede ser un factor que tenemos que analizar como causa de ese mal posicionamiento, o incluso que estemos usando las agujas Hamshidi inadecuadas. Por ejemplo, esta es una foto intraoperatoria de un sistema en el cual las agujas Hamshidi no son específicas y ustedes ven que son agujas que tienen prácticamente la misma altura, son anchas y nos estorbamos nosotros con el hecho de poner estas agujas iniciadoras. Entonces, eso puede hacer que la canulación pedicular sea aún más dificultosa más allá de la anatomía. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, como dijo Fede, hay que tomarse el tiempo para una radioscopía adecuada. Hay que acordarse que las vértebras tienen una alineación sagital específica, tenemos que respetarla, tenemos que ver los pedículos paralelos, la espinosa al medio, un solo template. Tomar tiempo acá es ganar tiempo para el resto de la cirugía. Abrir adecuadamente la fascia. Esto nosotros lo aprendimos de Fede. Nosotros la fascia la abríamos con el bisturí, estábamos muy conformes con nuestra apertura de fascia, pero Fede nos mostró que tiene razón, lo abrimos con el monopolar, es más seguro, estamos acostumbrados a hacerlo y no sangra. Entonces es un punto muy importante. Hay que abrir la fascia adecuadamente porque eso nos va a permitir trabajar mucho más cómodo con la aguja iniciadora, con los separadores que no nos van a cambiar la angulación y finalmente con los tornillos. Y tenemos que usar las agujas Hamshidi adecuadas. ¿Cuál es la aguja ideal? Aquella en la que se le desmonta el mango y que son biseladas, porque cuando son biseladas sabemos dónde va la punta y eso nos puede, el bisel, y eso nos puede permitir cambiar la dirección. Claramente puse aquí en el tercer mundo, algunas veces nos pasa que la solución es usar agujas de diferentes alturas.
En la imagen de la izquierda, las agujas ideales, las que están hacia el cirujano, hacia la mano del cirujano, son las agujas introductoras en las cuales les desmontamos el mango azul y ahora estamos colocando las agujas que están muy próximas a esa y como no hay mango, es muy cómodo de colocar. Y en el slide de la derecha, ustedes ven que hay agujas cortas y largas. Eso es básicamente para no estorbarnos cuando colocamos las agujas. Ponemos primero la aguja más corta y después la aguja más larga, de forma tal que nuestra mano no pegue con la otra aguja y la canulación pedicular sea más efectiva. Un truco de básicamente venido del tiempo, nos pasa que cuando hacemos una canulación pedicular errónea, por algún motivo que desconocemos, la aguja vuelve a ir ahí y vuelve a ir ahí y vuelve a ir ahí. Ya abrimos la fascia, vimos con la radioscopía que estábamos bien, tenemos la jamchilla adecuada y aún así sigue yendo el mismo trayecto. Ocúpenlo. De esa manera, ustedes van a saber lo que tienen que corregir por fuera del paciente y nosotros recomendamos colocar una clavija en el trayecto erróneo porque la podemos sacar del campo operatorio, nos ocupa el trayecto y nos permite hacer un trayecto completamente nuevo con la aguja iniciadora. Problemas con la clavija guía. Tenemos diferentes problemas, se dobla la punta, migra, la sacamos sin querer o va en una dirección no satisfactoria. Si se dobla la punta, pueden pasar circunstancias como estas, que se dobla la punta, se corta, y si tenemos suerte, esa punta se enrolla en el hueso, pero nos podría haber pasado que esa punta, sin control, fuese y pinchase la vena ilíaca de ese lado a nivel del sacro. Entonces, es algo que realmente hay que evitar. Esto es otra cosa que uno tiene que tener cuidado, que la clavija no haga una migración anterior. Vamos a ver las técnicas para evitar que ello ocurra, pero es algo que tenemos que estar atentos, que esa clavija no pase por el delante del cuerpo vertebral. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo evitamos que estas cosas ocurran? La primera es colocar la aguja iniciadora, el key wire o clavija iniciadora de manera protegida. Podemos usar los introductores para que no se doble, o colocar el motor, colocar la clavija con motor y trabajar siempre coaxial. Coaxiales en la misma dirección. Clavija iniciadora, dilatadores, macho y tornillo. Algunos ejemplos. En la izquierda, ustedes ven un error bastante frecuente. Está la aguja iniciadora y queremos poner la clavija y martillarla desde lejos. Ya está doblada esa clavija y eso nos va a traer un problema. En la derecha, como verán, colocamos el dilatador y eso nos permite que la clavija esté derecha y que cuando la martillemos entre el cuerpo vertebral sin doblarse. Otro modo es colocarla con el motor, como ustedes verán ahí. Sabemos en base a la medición con la aguja cuánto tenemos que introducir y le introducimos la clavija sin forzarla, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, de manera progresiva, y esa clavija seguramente no se va a doblar. Y lo que les decía que es muy importante del trabajo coaxial, de trabajar en la misma dirección. Si ustedes ven, esa es la dirección que está marcando el macho y el dilatador, y esa es la dirección de la clavija guía. Están distintas, esto es probablemente porque nosotros queríamos cambiar la dirección del macho en diferente sentido al de la clavija. El dilatador, el macho y el tornillo van donde van la clavija. Entonces, o cambiamos la clavija de dirección o trabajamos en la misma dirección de la clavija, que es un poco lo que hicimos aquí abajo. Ustedes ven que se trabaja de manera coaxial la clavija, el macho y el separador. Si eso está todo alineado, las chances de que la clavija se doble son mucho más bajas y que se corra o que se salga también disminuyen mucho. Entonces evitamos cualquier tipo de complicación. Si queremos cambiar la dirección, ya vamos a ver cómo hacerlo, pero no es sobre la clavija. Otra solución para evitar que se nos mueva la clavija, por ejemplo, que se nos migre, es tener un control continuo del key wire. Esto básicamente se usa o se consigue con clavijas del largo adecuado. Esas clavijas tienen que sobresalir siempre por encima del instrumental. Tenemos que ver dónde está en la clavija, si no sabemos si migró o no migró. Y otra cosa muy importante es tener control manual. Tomar la clavija, si la clavija no gira es porque está firme, o la podemos sujetar con algún tipo de pinza, coge para que ello no ocurra. Un truco muy importante es que cuando retiramos el instrumental,
desmontamos el mango. De esa forma tenemos mucha clavija guía libre que nos permite hacerlo de manera segura, siempre teniendo control manual de la clavija. Y, como ustedes verán, tenemos que visualizar el extremo y protegerlo, ya sea con control manual, como lo había comentado, con una coger o con una pinza, y bajo radioscopía. Tenemos que controlarlo. Si ustedes ven, de A hasta F, en A hemos puesto el macho pasa de manera desapercibida la punta de la clavija, entonces esa clavija no está más anclada en el hueso, y cuando retiramos el macho, la clavija viene dentro de del macho. Cuando nos percatamos de eso, tenemos que recolocar la clavija, mantenerla bajo control manual y colocar el tornillo para evitar que la retiremos de manera involuntaria. Si la clavija se dobló, hay que hacer el recambio. Eso es muy importante. Tenemos que recambiarla dentro del cuerpo vertebral, porque es la zona de seguridad, donde ya sabemos que no va a tener ningún tipo de violación, pero hay que cambiar la clavija si ella está doblada para evitar las complicaciones que les mostramos recién, o migración, o que se corte la punta, o que se doble la clavija y no la podamos retirar. Lo que tenemos que hacer es dejar el introductor, ya sea la aguja Hanshidi, el macho o el tornillo dentro del cuerpo vertebral, sacar la clavija, colocar una clavija recta y seguir trabajando. Algunas veces la clavija ya se dobló y con una coger hacemos esta maniobra sobre el mango instrumental y podemos retirar la clavija iniciadora de forma segura y haciendo un poco más de fuerza. Si tiran solamente de la clavija, pueden sacar clavija, introductor o macho o lo que estén trabajando. Aquí tenemos una radioscopía donde les mostramos lo que pasa. Estamos trabajando en direcciones distintas entre el macho y la clavija se está doblando. Cuando identificamos eso, tenemos que poner todo el sistema coaxial a la clavija guía para evitar que eso se doble y que no migre. Y avanzado, finalmente, es el recambio de la dirección del tornillo, que lo tenemos que hacer, insisto, cuando estamos dentro del cuerpo vertebral. Este es un caso de A a D, donde nos parecía que la clavija estaba muy oblicua hacia abajo. El macho lo trabajamos en la dirección de la clavija, que es lo que corresponde. Cuando el tornillo entra al cuerpo vertebral, retiramos la clavija y recién ahí podemos hacer un cambio de dirección con el tornillo, siempre dentro del cuerpo vertebral, porque de esa manera no vamos a tener ninguna violación medial. Y finalmente, algunos problemas con la barra, que lo hemos dividido arbitrariamente en dos circunstancias: que la barra no baja o que hay un pull-out, como ustedes ven en la radioscopía de la derecha. Si la barra no baja, un consejo es verificar la altura de los tornillos. Las que están marcadas con estrellas son las torretas que ya están montadas, que han bajado la barra hacia los tornillos, y si ustedes ven, hay mucha distancia entre la cabeza del último tornillo y la barra. Eso es porque hay una gran diferencia de altura de los tornillos. La barra baja en los tres tornillos que están hacia la izquierda, el último tornillo, eso no va a bajar. Hay dos finales posibles para eso: o soltamos la torreta o hacemos un pull-out. Entonces, cuando la barra no termina de bajar, tenemos que verificar que los tornillos estén a la misma altura. También tenemos que verificar dónde está el tomabarras. Nos puede pasar, como en este caso, donde se desarrolla todo con normalidad, ponemos el tomabarra y el inner no baja. El inner no baja, la barra no baja, el inner no baja, la barra no baja, y si hacemos un frente, que es la radioscopía de la derecha, ven que el tomabarras está metido dentro de la torreta que une la cabeza del tornillo, entonces nunca va a bajar la barra porque está ocupado ese espacio por la punta del tomabarra. En ese caso, lo que tenemos que hacer es, como ustedes ven acá, una barra un poco más larga, que el tomabarras quede fuera de la torreta, y de esa manera baja sin ningún problema. Finalmente, si tenemos un pull-out, como ven ustedes aquí en los diferentes slides, como verán, nos ha pasado lamentablemente en varias oportunidades. Lo primero que les recomiendo es mantener la calma. Esto suele ser el final de la cirugía. Uno piensa que ya va a estar tomando un café y charlando de cosas distintas. Si esto ocurre, uno se impacienta, empieza a resoplar, el equipo quirúrgico empieza a resentirse, entonces mantengan la calma. Se han sacado las torretas,
tienen que colocar las torretas antes de sacar la barra, si no la cabeza de los tornillos se va a mover, entonces recoloquen las torretas. Si es necesario, abran un poco más la falla y retomen la cabeza de los tornillos. Saquen todos los zinners y retiren la barra. En el tornillo del pull-out, utilicen el arma del tornillo y coloquen una clavija un poco más anterior. Recambien el tornillo por un tornillo de mayor diámetro y de mayor longitud, como suele ser un tornillo de revisión, y tenemos que realizar un bendeo adecuado de la barra según el sagital. La mayor parte de las veces el pull-out es debido a que queremos corregir con la barra algún desequilibrio coronal o sagital. Estos sistemas en el formato actual no lo permiten. Además tenemos que pensar que es difícil corregir una deformidad sagital con las facetas puestas, con la línea media puesta, con los músculos. Entonces, lo más probable es que si queremos corregir, terminemos generando un pull-out. Esto es lo que pasó al principio. No tenemos muchas radioscopías porque, como digo, estamos cansados al final de la cirugía, pero si ustedes ven, hay una diferencia significativa en el bendeo de la barra entre la izquierda y la derecha, y una vez que corregimos eso y pusimos el tornillo más anterior, no hubo ningún problema. Como conclusiones, como toda técnica nueva, y eso lo dijo Fede desde el principio, requiere una curva de aprendizaje y conviene empezar con casos cortos, sin deformidades y sencillos. La mejor solución para las complicaciones es evitarlas, tratando de tener un planning adecuado, que ya lo dijo Fede, y teniendo una sistematización y verificando todos los pasos para que no ocurra ninguna complicación. Y si sabemos cómo solucionar la principal, la gran cantidad de las complicaciones que ocurren, como estas que hemos compartido con ustedes, vamos a disminuir la radioscopía de manera significativa. Esas serían las principales conclusiones para compartir con ustedes nuestra experiencia con los tornillos percutáneos. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, Ale. Espectacular. La verdad que uno aprende cada vez que escuchas tus charlas. Muchísima experiencia y muy lindas imágenes, muy didáctico la forma en que lo mostrás. Ale, yo quería preguntarte, un poco lo dijiste en tu charla, pero ¿qué pensás vos de las barras que ya vienen precurvadas? ¿Es útil? ¿Es mejor uno adoptar la forma que quiere? ¿Qué pensás? Porque obviamente es más fácil, uno, como decís, está cansado y ya te viene la barra precurvada y decís, bueno, entonces entra. Sí, es una muy buena pregunta, Fede, muchas gracias. Es una tentación. En montajes largos a nivel lumbar es una tentación. Creo que hay algunas circunstancias en las cuales ya hicimos todo el trabajo discal con un tiempo anterior, una caja intersomática, y ahí la barra no influye. Pero te diría en general que el balance sagital es muy particular, es individual, lo tenemos que ajustar nosotros y prefiero ampliamente todos los sistemas en los cuales nosotros vendeamos la barra y la colocamos en la forma que corresponde. Es un tema de preferencia personal, pero esto es muy importante, sobre todo en los niveles lumbares altos. Esas barras que vienen con esa lordosis previa están diseñadas para ir en la parte de abajo de la columna, ¿sí? L4, L5, S1. Poner esas barras por encima del L4 es antifisiológico, les genera mucha molestia a los pacientes e incluso puede ser muy difícil de colocar porque nos queda el tornillo del medio muy profundo. Entonces te recomendaría, la recomendación es por encima de L3 no usar esas barras precontorneadas que tenemos en las cajas. Exacto, Ale, muy buena recomendación. Otra pregunta, ¿algún tip que recomiendes cuando vos tenés que poner con sistemas mínimamente invasivos una barra en doble curva, tenés cifosis y lordosis en un área de transición? ¿Por qué no es sencillo colocarla y nos trae dolor de cabeza y ponerla recta es donde uno genera el problema, por esto mismo que estuviste diciendo? Es así. En las doble curvas es súper complejo colocar las barras. Te diría que nuestro modo habitual es, cuando tenemos que ir hacia la cifosis, colocamos las barras de caudal a cefálico. Por eso nos permite hundir la mano, levantar la punta de la barra y colocarlo. Cuando vamos hacia la lordosis, colocamos las barras de cefálico a caudal, porque de esa manera podemos levantar la barra y bajarla en la lordosis y colocarla en la parte de cifosis.
En las dobles curvas te diría que lo que hemos encontrado más razonable es colocar las barras de cefálico a caudal. Al revés, es casi imposible levantarlas desde la lordosis lumbar hasta la cifosis torácica. Perfecto. Y como vos dijiste, ser súper estricto con el vendeo. Nos ha pasado, lo he mostrado con las imágenes, queremos corregir deformidades sagitales con las barras. No se corrige con las barras, no con las barras percutáneas. Buenísimo, Ale. Y la última, que es la pregunta del millón, es, ¿se pueden revisar los sistemas mínimamente invasivos? Sobre todo adicionar algún nivel, ¿y eso se puede hacer mínimamente invasivo o es necesario hacer una cirugía convencional para el abordaje? Súper buena pregunta. ¿Se puede? Como yo te puse en el mismo brete a vos recién, es para avanzado, porque primero que no hace falta hacer una mini incisión para poner las torretas. Tenés que hacer una incisión y abrir la fascia para ver los tornillos o la cabeza de los tornillos y poner la torreta. Si no, a ciegas nunca lo vas a poner. Se forma una membrana por encima de los tornillos que hace muy difícil enganchar la torreta. Y vas a quemar a todo el equipo con radioscopía. Entonces tenés que hacer de forma tal de una incisión transmuscular para poner las torretas. Una vez que haces eso, te diría que es básicamente retirar los inners, colocar los niveles superiores y unir la barra, o superiores o inferiores. Pero se puede hacer, no hace falta, como decís vos, ponerse en mini invasivo, usar la misma incisión. Por ahí tenés que hacer un abordaje tipo Wilson y colocar las torretas. El concepto que vos dijiste es clave, no es lo que hacemos en la piel, no es lo que se ve en la piel, es lo que hacemos abajo. Perfecto. Bueno, Ale, creo que los detalles hablan por sí solos y espero que los concurrentes hayan disfrutado como yo los consejos que nos diste. Te agradezco, les agradezco a todos por haberse quedado hasta esta hora a escucharnos y a Orlos por habernos dado el lugar para mostrarles nuestra experiencia. Una vez Exactamente. más, que tengan un lindo fin de semana y a todos los demás los espero el viernes que viene para las otras charlas de cajas anteriores y laterales. Que tengan una linda tarde y nos vemos el viernes que viene. Dale, Gente, si querés. buen fin de semana. Eso, agradecer a los que se quedaron un viernes a las 5. Sí. Bueno. Gente, Chao a todos, muchísimas gracias. Que anden muy bien. nos vemos. Chau, chau.